Hoy hablaremos de una auténtica leyenda en el thrash metal, uno de los primeros ídolos del subgénero, que aportó no solo en la música, sino que además fue uno de los estandartes con su actitud genuina, que se convirtió en el reflejo de una época, y que sin embargo se fue de forma trágica e inesperada demasiado pronto. Me refiero al gran Paul Boloff, una leyenda inmortal en el thrash metal, y fundamental en la carrera de la banda Exodus. Paul Boloff nació el 25 de abril de 1960 en San Francisco, California. En un artículo de la revista Metal Hammer de 2013 se menciona que tuvo una infancia difícil y creció en la pobreza. Cuando era joven, con el auge del metal, mucha juventud del área de California eran grandes fanáticos de bandas como Judas Priest, Venom o Scorpions. Boloff era uno de los que más destacaba. En una fiesta de 1981, otro joven llamado Kirk Hammett, que recién había formado una banda, vio a este joven y le llamó la atención. Era carismático y estaba contando algunos chistes. En una entrevista, Hammett recordó que Boloff llevaba puesto un pin de Iron Maiden, cuando de pronto comenzó a hablar emocionado de música, de bandas como Judas Priest y Iron Maiden. Fue entonces cuando Kirk se le acercó y le preguntó si conocía a UFO, una de sus bandas favoritas, y sucedió lo siguiente. I remember walking into this party and not knowing anyone, seeing this one short guy with hair that was just like mushroom shaped, super long. He was talking like this and he was cracking jokes, and some of it was pretty funny, And he started talking about music, and he's like, oh yeah, Judas Priest, so heavy, so heavy. Oh, Maiden, so heavy, so heavy. And I said to him, hey bro, you know UFO? He goes, rock bottom, and started singing Rock Bottom to me. 17 and Nature's Queen. I looked at him and said, you're going to be the singer of our new band, Exodus. He's like, okay. And then from that minute on, we were inseparable. En otra entrevista, Kirk Hammett mencionó que al día siguiente de esa fiesta se juntaron para ensayar, y Paul cantó una versión temprana de Exodus y Rock Bottom, el clásico de UFO que le había cantado una parte a Kirk en la fiesta. Paul Boloff ni siquiera era cantante, y en opinión de sus compañeros no era muy bueno, pero era un metalero auténtico que encajaba perfectamente con lo que ellos buscaban. Tenía la actitud correcta para la banda, y era muy carismático, y con su unión se selló uno de los acontecimientos que cambió para siempre a la incipiente escena del thrash metal de la bahía, y en la carrera de Kirk Hammett. La banda comenzó a ganar relevancia en la escena. Sobre el escenario destacaba la actitud de Boloff. Solía revisar el comportamiento de los asistentes y echar a aquellos que no se sabían o no cantaban las canciones, o simplemente no pertenecían al ambiente. Era implacable con los llamados posers, tal vez sea la figura más destacada de esos años. A pesar de no tener experiencia en el pasado, cuando estaba en el escenario dominaba, sabía cómo manejar la situación y tenía un liderazgo nato, algo reconocido por todos sus compañeros. En esa época existía una fuerte rivalidad con el glam metal, curiosamente un subgénero con un auge tremendo en el mismo estado, pero en el área de Sunset Strip en Los Ángeles. Eran rechazados por tener un enfoque más comercial y la apariencia, dejando a un lado la rudeza del thrash metal. En un famoso documental sobre el thrash, se relata que si en algún concierto de alguna banda del área aparecía alguien con alguna camisa de bandas como Mötley Crüe, Ratt o Poison, o el cabello de ese estilo, terminaban con la camisa rota y el cabello destrozado. Algunos trozos de tela o cabello terminaban como pulseras en las muñecas a modo de trofeo. Paul también era amigo de Cliff Burton, era admirador de su trabajo y lo conocía desde antes que se uniera a Metallica, cuando estaba en la banda Trauma. En 1985, Exodus lanzó su primer álbum de estudio, Bonded by Blood, un primer álbum legendario en el thrash metal, y es el favorito de Kerry King de Exodus. Sobre este álbum pueden contarse algunas curiosidades interesantes que tal vez algunos fanáticos no conocían. Durante la grabación la banda causó un desastre en el lugar. Originalmente iba a tener otro título y otra portada. Su nombre sería A Lesson in Violence. Sin embargo, la banda enfrentó inconvenientes para lanzarlo, y al final se cambió el nombre por Bonded by Blood. Existe la teoría de que si se hubiera lanzado un poco antes, hubiera allanado el camino para otros álbumes importantes de la época, aunque esto es algo que nunca sabremos.
La canción que da título al álbum fue coescrita por Paul Boloff y representa la experiencia de un concierto de la banda. Sin embargo, Gary Holt mencionó que la canción surgió de una historia real, cuando los fanáticos comenzaron a golpear un vaso que había en el escenario. A medida que prestaban los vidrios, algunos se cortaron. Por eso la canción menciona sangre en el escenario. Paul Boloff se agachó y se untó sangre en la cara, mientras una chica salió corriendo gritando del espectáculo. Pero además también hay otra anécdota respecto a Bonded by Blood, que significa unidos por sangre, ya que en una ocasión Kirk Hammett mencionó que estaban en el coche de Paul bebiendo vodka, escuchando bandas como Venom o Merciful Fate, cuando ebrios comenzaron a hablar de lo mucho que se querían, y de lo increíble que era que tuvieran una banda tocando la música que les gustaba. Inmortalizaron el momento y se hicieron unos pequeños cortes en las manos. Paul fue quien se lo hizo a Kirk Hammett. Los demás integrantes también lo hicieron y al poco tiempo surgió la canción. Kirk aún tiene la pequeña cicatriz en su mano izquierda, así que de esas dos experiencias surgió la canción. La actitud hostil de Boloff hacia los posers llevó a que su novia creara un cómic llamado Slating, donde se narraban las aventuras de esos personajes que representaban a la banda, y sus aventuras contra los posers. El cómic era una forma de divertirse y surgió de la personalidad de Boloff. De hecho, en los inicios de Slayer, estos usaban delineador, hasta que se convirtieron en teloneros de Exodus en algunos shows, y esto les sugirieron que dejaran de hacerlo, porque no iba a gustar a sus fanáticos más hardcore, y desde entonces dejaron de usarlo. Sin embargo, Paul fue despedido al poco tiempo. En noviembre de 2022, Rick Honnold declaró que fue una decisión muy difícil que tuvieron que tomar, ya que el vocalista estaba cada vez más hundido en las adicciones y ya no quería trabajar, así que se vieron obligados a tomar esta forzosa decisión. Tras esto, Paul Boloff, ya consolidado como una figura influyente en la escena, continuó con otras bandas, destacando Piranha, en la que participó en 3 demos, además de Hyrax, Hitten y otros proyectos del área, hasta que finalmente regresó a Exodus por un corto periodo, antes de que la banda se separara, hasta regresar de nueva cuenta en 2001. Sin embargo, cuando todo parecía ir bien, ahora llegó la tragedia. El 31 de enero de 2002, el vocalista sufrió un derrame cerebral. So they called 911, they brought him to the hospital, and he was already deep in it, and by the time I spoke to Rick, he said there was no brain activity. So I pretty much knew that, when that happens, there's no turning back. It's only one way to go. Paul Boloff fue declarado con muerte cerebral y el 2 de febrero fue desconectado. Su muerte tomó por sorpresa a su familia, amigos, compañeros y fanáticos. No se sabía que sufriera de alguna enfermedad, y con eso también se acabaron todos los planes que tenía para su retorno. Tras su muerte se descubrieron algunos detalles interesantes y otros polémicos para algunos de su vida. Su excompañero Rick Honnold reveló que su verdadero nombre era Pavel Nikolayevich Balshishkov. Era de ascendencia rusa, algo de lo que se sentía orgulloso, especialmente de la época soviética. Hay imágenes donde se le puede observar llevando las iniciales de la Unión Soviética en ruso, otra con la famosa frase "Eat the Rich", popular en grupos de izquierda. La banda ha lanzado mercancía en honor a Boloff con símbolos comunistas, tomando por sorpresa a muchos que desconocían esto. De entre quienes han mencionado su influencia destaca Chuck Billy de Testament, el vocalista de Exhumer, de quienes te hablé en un video pasado que te recomiendo, Billy Milano de Stormtroopers of Death y otras leyendas del mundo del thrash metal, destacando no solo su legado con Exodus, en uno de los álbumes más influyentes del thrash, sino además del impacto que tuvo con su personalidad, en una de las características más destacadas de esos años, en la incipiente escena del thrash metal.
Comenta tu canción favorita de su época con la banda Exodus. Suscríbete, dale like y comparte este video si no conocías esto de este legendario frontman. Y nos vemos pronto con una nueva historia.